Gracias por acompañarnos. Oiga, el cuarto lugar ya está aquí listo. Estamos platicando. El señor Julio César Hernández, periodista, articulista, Buenas. el que trae en la libretita las preguntas, porque hoy el invitado que tenemos nos va a enseñar. Las personas que sabe y aparte le gusta enseñar. Que eso es lo más difícil, porque a veces hay muchos que les gusta saber y quedarse callados. Sí. Pero fíjate que este señor le dio por empezar a saber y luego como a tratar de hacerlo facilito, Compartir. ¿no? Compartir. Y que es por eso lo interesante. invitamos, Pepe Gordón. Muchas gracias. José Gordón. Sí, sí, José así es. Pepe Gordón. Pepe Gordon, sí. Qué gusto que Y estés gracias. aquí. Gracias. ¿Cómo es que te metes en lo de la ciencia? Bueno, porque desde que empiezo a leer sobre ciencia, me doy cuenta que allá hay una narrativa que es fascinante, en donde de repente encuentro las paradojas que aparecen en la poesía, y de repente te das cuenta, bueno, pero es que en la ciencia realmente se trata de ir más allá de las fronteras de lo que vemos, y en la literatura también se trata de ir más allá de las fronteras de lo que vemos. En la literatura, tratar de descubrir lo que no se dijo. ¿Qué está detrás de tus palabras? ¿Qué está detrás de lo que dice la otra persona? Lo que siente, los pensamientos más finos. Esa es una exploración que solamente la buena literatura puede hacer. Y la ciencia también nos revela lo que está más allá de las apariencias. Nos permite, por ejemplo, a través de rayos X, vernos a nivel de esqueleto, aunque antes de morir, cuando ya no nos podríamos ver, ¿no? Es decir, cómo niveles más finos de la naturaleza, utilizados en términos tecnológicos, nos revelan mundos sobre nosotros mismos, tomografías, formas de ver lo que ocurre en el interior del cerebro, que de otra manera jamás podríamos explorar. Ir a los confines del universo, remontarnos a lo que ocurrió hace 13.800 millones de años, en lo que se conoce como el Big Bang o el origen mismo del universo. ¿Cómo es posible esta hazaña de conocimiento, de poder ir tan lejos, mucho más allá de lo que nos dicen los sentidos? Me parece que eso es una de las aventuras de conocimiento más fascinantes. Y por otro lado, nos da la posibilidad además de que este conocimiento nos permite modificar nuestras vidas, transformar lo que vivimos. Tiene que ver también con el pensamiento crítico, con el pensamiento que está dudando, que está investigando y hasta que puede comprobar, entonces podemos hablar de un lenguaje común. Esto me parece siempre que es algo fascinante y como tú lo planteabas muy bien, no se trata nada más de conocer, sino de compartir. Me acuerdo que alguien decía que, se suele decir que la información tiene poder organizativo. Y me decía un gran exponente de las telecomunicaciones, el que funda las telecomunicaciones en India, que se llama Sam Pitroda, decía, no, información no es poder organizativo, compartir información es poder organizativo. Y eso es lo que necesitamos. Claro, porque lo tienes que compartir, eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Compartir conocimiento, que el conocimiento no se quede encerrado. Y esto tiene que ver con democratizar la imaginación y el conocimiento. Saber que es un bien común, que todos lo tenemos que explorar. Y lo más interesante es que no es muy difícil porque está en nuestra misma forma de tratar de ver el mundo desde que nacemos. Cuando somos niños tenemos esa curiosidad y esa capacidad de asombro. El problema es que luego vamos creciendo y dizque maduramos y lo que estamos haciendo es, como decía un escritor que se llama David Grossman, nos pudrimos en la sobriedad y ya no encontramos ese núcleo de la vida tan importante, tan interesante. Bruno Schulz, un gran autor del tamaño de Kafka, según Isaac Bashevis Singer, decía que tenemos que madurar hacia la infancia, hacia la curiosidad y la capacidad de asombro. Exacto, Pepe, pero además, todo eso del conocimiento, todo eso de lo que tú sabes, de lo que uno sabe, lo transformas en un lenguaje que hasta los niños entienden. Pues es que, fíjate, lo que pasa es que yo siempre he creído en la inteligencia y la sensibilidad de los niños y que hay conceptos que si todavía no los hemos presentado, pues simplemente hay que abrirlos. A veces se nos olvida lo difícil que es decodificar el mundo y damos por sentido muchas cosas, pero hubo toda una necesidad de aprendizaje. Y en los niños es muy claro cómo se da este problema. Me acuerdo que mi hija
Cuando estaba en su carriola a los 2 años de edad, me acuerdo que una vez la vi que estaba haciendo así, con la mano. Y me acerqué y entonces escuché que mi hija estaba diciendo, hola, mano, hola, mano, porque ella escuchaba, hola, mano, ¿cómo estás? Claro. Y entonces, pues ella estaba Claro, en el tratando DF de... es un saludo de- normal. de- ¿Qué onda, de- de- mano? Claro, manera pero la mano. nosotros ya tenemos el código. Sí. Bueno, en ciencia lo que hay que hacer es por lo menos tratar de compartir las definiciones básicas, y ya el que tenga que estar en la especialización y sumergirse en una tarea de labor científica, por supuesto eso es otra cosa, pero el mínimo entendimiento lo podemos tener todos si presentamos los términos y sabemos qué quiere decir hola, mano, pero traducido también a conceptos de ciencia. ¿No? Claro. A lo que me refiero es Sí. los términos básicos, y de repente uno dice cubismo, no, ya no hablemos de ciencia, el cubismo en el arte. Me acuerdo que en una ocasión, cuando estábamos entre las cámaras de Canal 22 y empezábamos el ejercicio del primer noticiario cultural que se dio en ese canal, tenía una nota que tenía que ver con el cubismo. Y entonces tú ves la cámara y sabes en ese momento que hay mucha gente que sí sabe lo que es el cubismo, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, el problema y el reto es cómo lo comunicas con la suficiente imaginación para que el que no sabe lo entienda. Y el que sabe, no digas que aburrición. Y le cambia. Y me acuerdo que y se trata de una tarea de imaginación. Y me acuerdo cómo lo dije claramente esa vez, porque pues fue una A ver, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Y eso vamos es a quedar interesante. con la... ¿Cómo lo dijo? Y ahora les digo cómo se puede definir el cubismo para que todos lo entendamos. Regresamos en un momento. Oiga, aquí está su lugar, no se vaya. Nos quedamos ahí con la definición de cubismo en la punta de la lengua de Pepe Gordón. A ver, dinos. Mira, el problema es, como decíamos, es cómo le haces para comunicar a quien ya sabe lo que es el cubismo sin alienarlo, sin decir, oye, pues esto está aburrido porque ya lo sabía. Exacto. ¿Y cómo le haces para abrir el término a alguien que no ha estado expuesto? Y entonces necesitas una tarea de imaginación y de creatividad. Y me acuerdo que en una ocasión que estábamos en un noticiario y que estoy hablando del cubismo, de repente surge la idea creativa, el cubismo, esa tentación de ser como un dios y ver un objeto desde todos los puntos de vista sin tener que darle la vuelta. Y entonces ves una guitarra y la ves de frente y la ves por atrás y la ves por los cantos y la ves por todos lados y no le tienes que dar la vuelta. Y entonces, claro, tú hablas de eso ante un experto y el experto dice, sí, qué bien, bueno, sí, sí, claro. es cierto. Y de otra manera es una forma de verdad inteligente y atractiva para abrir ese concepto que de repente uno dice, pero ¿por qué se descompuso la realidad? ¿Y por qué el ojo aparece chueco por acá y la nariz aparece del otro lado? ¿Por qué? ¿Cómo entender a Picasso? Realmente, si abrimos el concepto de una manera clara, estamos abriendo las puertas para por lo menos tratar de entender cómo funciona esa idea. Y lo mismo puede ocurrir en ciencia. Si hablamos de ondas gravitacionales, uno se asusta y uno dice, ¿cómo? ¿Qué es eso de ondas gravitacionales? Pero, por ejemplo, yo tengo una forma de explicar esto de las ondas gravitacionales que creo que puede ser muy interesante. Las ondas gravitacionales implican que el espacio que nos rodea, esto tiene que ver con Einstein, tiene hendiduras. Pero tú ves una hendidura o una curvatura del espacio, no, es terso, invisible, transparente. Entonces dices, ¿de qué me estás hablando? Pero resulta que cuando estamos hablando de objetos como el tamaño del Sol, el Sol sí crea una hendidura, como cuando metemos la mano en un colchón. Y entonces las canicas que están alrededor empiezan a girar alrededor de nuestra mano. Así los planetas giran alrededor del Sol. Einstein nos hizo comprender la teoría, la fuerza de la gravedad de una manera distinta. Dijo, es una hendidura, pero para que ocurra esta hendidura se está dando en el colchón invisible de un espacio-tiempo que no vemos, pero que sin embargo cuando tenemos la masa suficiente sí hace que los planetas giren alrededor del Sol. Bueno, resulta que esta teoría planteaba también que deberían de haber entonces pequeñas ondulaciones del mar del espacio-tiempo, por decirlo así, de ese mar invisible que nos rodea de espacio y de tiempo,
pero son tan finas que no se podían detectar. Einstein lo plantea en 1916, no se pueden detectar. ¿Cómo le hace uno? Y aquí viene lo maravilloso. Detectar esto es como descubrir en una fotografía de una galaxia un objeto menor al tamaño de un balón de fútbol. ¿Cómo vamos a detectar eso? Necesitas un sismógrafo, algo muy fino que detecte la mínima fluctuación. A través de la ciencia se hacen aparatos maravillosos con rayos láser y entonces crean como una especie de sismógrafos. Y lo que ocurre es que pueden detectar los movimientos más sutiles, pero son tan sutiles que podrían detectar el movimiento de una vaca que está caminando aquí en la esquina. Entonces, ¿cómo saber si eso es una onda gravitacional o el movimiento de una vaca? Bueno, se construye con la imaginación de la ciencia un observatorio o un aparato, un instrumento similar a miles de kilómetros. Si la detección se da simultáneamente, estamos discriminando contra los efectos locales. Claro. Y entonces probablemente, aunado a otros parámetros, estamos hablando de una onda gravitacional. Sí, en el cruce de la información. En el cruce de la información, tú dices, apareció exactamente aquí a mil kilómetros de distancia y apareció también aquí a 1000 kilómetros de distancia instantáneamente. Sí. Y entonces, bueno, ese es un criterio y otros parámetros que tienen que usarse. Pero lo interesante es que si utilizamos un símil de la literatura, tal vez se nos abre más fácilmente esto. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, la literatura es también un sismógrafo para detectar las emociones más finas. Tú tienes una palabra que me estás diciendo, pero detrás de la palabra hay otra emoción. Y detrás de esa emoción probablemente hay otra emoción más fina. Entonces la literatura ya de por sí implica detectar lo más fino. Bueno, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, utilizamos a Cortázar para hablar de la detección de los niveles más finos de las emociones? Cortázar en la novela Rayuela tiene un momento maravilloso en donde se encuentran dos personas, se dan un beso y entonces le dice uno a otro: y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. En el momento del abrazo, en el momento del beso, hay una emoción tan fina que es como el temblor de la luna en el agua. Y entonces cuando uno siente esa delicadeza y la compara con la delicadeza que se detecta en las ondas gravitacionales, no es que sean el mismo fenómeno, pero uno empieza a sentir lo que es lo más sutil. Y entonces uno empieza a explorar lo que quieren decir las ondas gravitacionales. Y ahora, lo más interesante, si uno descubre efectivamente que las ondas gravitacionales se pueden detectar, dice uno, ¿y para qué me va a servir? Bueno, cuando detectamos los niveles más finos, descubrimos con rayos X que teníamos un esqueleto adentro. De hecho, hay un chiste en donde va un paciente con un doctor, y cuando le toman una radiografía le dice el paciente al doctor: ay, doctor, pues con razón me siento tan mal si tengo un muerto adentro. Entonces, niveles más finos nos permitieron eso. Cuando estamos hablando de ondas gravitacionales, no estamos hablando de luz, estamos hablando de algo que aparece más como sonido, pero entonces con el sonido también podemos ver, de ahí surgen los ultrasonidos que permiten ver a un bebé. Claro. Pero entonces lo que ocurre es que cuando podamos utilizar plenamente el descubrimiento de las ondas gravitacionales, tiene la posibilidad de ser tan finas que nos van a revelar las orillas de los agujeros negros y las orillas del Big Bang, que son lugares a los que nunca hemos penetrado. Y esto gracias a la imaginación científica. Nos va a revelar aspectos del universo que son maravillosos. Y esto pues lo trato en este libro que acabo de publicar con Sexto Piso, que se llama El inconcebible universo, con ilustraciones de Patricio Beteo. ¿Qué tal? ¿A poco no se le antoja? ¿Verdad que está rico platicar de ciencia, de literatura y de todo esto? Sí. Julio ya no ha podido ni platicar, ni preguntar, imagínense. Estamos adentrados en todo esto que nos estás compartiendo. Y gracias. Tenemos una pausa, no se vaya. Aquí está su lugar, volvemos en un momento. Y bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Verdad que sí sabe de literatura, de ciencia, y como que lo hace facilito, como que parece que de veras, ¿verdad? Es que esa es la magia, Pepe, también. El de poder convertir la ciencia en literatura, y en una literatura consumible, agradable, que nos atrape, así como nos tenías hace un momento, que nos atrape a
ve nomás, hasta dónde nos lleva el platicar la ciencia de esta manera en que lo haces. Es que al final del día de lo que se trata es de contar, la ciencia cuenta una historia, es la historia del universo. Sí. Y es una historia que es apasionante. Entender por qué, cómo es que surge la vida. A ver, Pepe, discúlpame la interrupción. Sí, es una historia apasionante que no todos saben compartir. Que de otra manera se hace aburrida. Vamos a hablar de ciencia. Oh, ¿Por qué se nos hace aburrido? Sí, yo creo que el problema es que la ciencia necesita el lenguaje de las matemáticas para que podamos comunicarnos y que no tengamos una torre de Babel. Por ejemplo, en el colisionador de partículas donde trabajan 7,000 personas de diferentes culturas, eso debería ser una torre de Babel, pero está el lenguaje común de la ciencia, de las matemáticas, y entonces, pues, sabemos qué quieres decir con esto, qué quieres decir con otro, y lo comunicas bien y pueden hacerse experimentos. Comunicar la ciencia sí implica traducirlo a otro lenguaje, que ya no tiene tal vez la exactitud con la que una ecuación lo puede plantear. Pero creo que el gran trabajo de la literatura es que sin perder rigor podamos contar bien la historia. Ciencia y literatura tienen rigores distintos, tienen metodologías distintas, no podemos confundirnos. Sin embargo, si contamos bien la historia, si despertamos la curiosidad y el asombro, aquellos que van a estar interesados en la ciencia y tener una vocación científica la tendrán, y los otros por lo menos tendremos la información básica para estar al día en el conocimiento de lo que nos rodea y lo que nos dicen los mapas de la ciencia y la tecnología contemporánea. Estar al día, que es básico para exigirle a nuestros gobernantes decisiones basadas en conocimiento y en nuevos paradigmas y formas de entender la realidad, no en puntadas, no en improvisación, sino precisamente el rigor del pensamiento crítico que aparece en la ciencia, unido con la sensibilidad que aparece en la imaginación literaria. Pero ¿qué ha pasado? Que en nuestro país falta la crítica, falta el rigor crítico. Falta el rigor crítico, y por eso es necesario exponernos a lo que quiere decir el pensamiento científico, que pone en duda las cosas, que pone en duda la forma de entender la realidad. ¿Cómo imaginar lo que Einstein hizo? Esto que estábamos platicando, pues uno pensaba que la fuerza de la gravedad nada más resulta de la atracción entre diferentes fuerzas, digamos, que están presentes en nuestro planeta, un imán, en fin. Y entenderlo como la forma, que tiene que ver con hendiduras del espacio-tiempo, como las que estamos hablando de lo que ocurre si ponemos una bola de boliche en medio de un colchón. En esa hendidura empezamos a ver la fuerza de la gravedad de las canicas siendo atraídas al remolino que las llama. Algo similar ocurre en la forma en que entendemos las grandes masas del universo, pero se necesita una gran creatividad para ir más allá del lugar común de los sentidos. Ahora, lo interesante es cómo traducimos eso a imágenes que de alguna manera nos digan, por aquí va. Exacto, o sea, es que a mí se me hace muy interesante. A ver, esta forma es, ¿la ciencia puede ser literatura o se puede hacer literatura de la ciencia? No sé. Oh, esto es una bonita pregunta. Es que en la medida que es una narración, ya estamos hablando de que hasta un periódico es literatura, y el buen periodismo alcanza los grandes niveles de literatura, como lo mostró Kapuscinski. Exacto. Y en ciencia, en la narración de la ciencia, si se sabe narrar con los instrumentos de la literatura, sin traicionar a la ciencia, sí podemos encontrar instantes que nos invitan a conocer ya luego la ciencia a través del lenguaje especializado, porque no hay forma de hacer ciencia sin pasar por esos lenguajes experimentales, de talacha, de matemáticas, que tienen que estar ahí. Pero hacia dónde se mueve la ciencia, hacia dónde va la aventura del conocimiento, eso creo que sí podemos tener todos de alguna manera una idea, una noción. ¿Qué deberíamos de buscar como país
¿La literatura o la ciencia como principio para complementar a los dos? Yo creo que precisamente eso, así como no podemos hacer, la misma ciencia nos mostró que no es onda o es partícula, sino que puede ser las dos, dependiendo de la manera en que lo observas. Literatura y ciencia son parte de una dualidad con la que nos asomamos a explorar el mundo. Son ventanas distintas para explorar el mundo. La ventana de la ciencia y la ventana de la literatura, pero tienen puntos en común. Y no deberíamos de renunciar a la belleza y a la capacidad transformadora que tienen tanto ciencia como literatura. Porque a veces uno piensa, no, pero la literatura no tiene capacidad transformadora. Bueno, me acuerdo lo que decía el gran poeta Luis Ríos: no podemos vivir como si la belleza no existiera. Una vez que la descubres, es una cosa que no puedes dar vuelta atrás. Y comparas todo con lo que te fascinó. Me acuerdo, yo creo que no hay momento más hermoso en los niños que ese momento invisible pero real, en donde de repente ves que un niño entendió un nuevo concepto o se abrió a una sensación de belleza. Es el momento que está buscando cualquier buen maestro, porque hay una luz que se enciende en la mirada del niño. Ese momento es real. ¿Y cómo podemos propiciarlo? Creo que es la gran tarea. Y es una tarea que tiene que pasar por mucha mayor imaginación para comunicar lo que quiere decir el conocimiento. Porque lo que pasa es que cuando el conocimiento se plantea como una realidad que no nos toca, que no tiene que ver con nosotros, entonces está ahí lejos y ajeno. Pero cuando a uno le dicen, oye, tienes que estudiar los átomos, porque como decía el biólogo George Wall, que ganó Premio Nobel de Medicina y Fisiología, los físicos, es decir, los que se dedican a la investigación científica de física, son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos puedan conocerse a sí mismos. Entonces te vas dando cuenta de que los átomos y tú están más interrelacionados de lo que pensábamos. Y entonces se vuelve una cuestión ya no de algo ajeno, sino de que cuando estás estudiando el universo, cuando estás estudiando el Big Bang, estás estudiando el polvo de estrellas del que salió todo tu cuerpo, todos los átomos, todas las galaxias, todo el universo. Y yo creo que de lo que se trata es de aprender a leernos de una manera más completa. Y si nos leemos bien, vamos a entender mejor nuestro universo, tanto el externo como el interno. La literatura tiene también la capacidad de adentrarnos para descubrir zonas que son comunes a todos y que a veces pensamos que todos somos una soledad y que no se puede comunicar esa soledad, y la lectura por excelencia nos enseña que somos una soledad acompañada. De hecho, uno de los momentos más hermosos de la literatura, de leer un libro, es cuando de repente estamos leyendo y nos empezamos a reír. Sí, la gente... ¿Con quién nos estamos carcajeando? Quiere decir que allí había una comunicación en donde estamos más interrelacionados de lo que pensamos. Y este libro que acabo de publicar, precisamente lo que trata de explorar son esos hilos de unidad, esa búsqueda de lo que está más allá de la apariencia, que se da en la ciencia y que se da en la literatura. Y con eso nos quedamos. Qué Oiga, bárbaro. qué buena plática. Fíjese, ni pudo gracias. preguntar. Dejó la libretita de un lado, Pepe. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Muy por bien, muy venir, bien. Julio. Pepe, muchas gracias, como siempre. Daniel, como Oiga, siempre, muchas gracias. aquí está su lugar la próxima semana. Esto es Tertulias. Nos vemos, nos escribimos ahí en redes. Soy Daniel Emilio Pacheco. Fue un gusto tenerlos el día de hoy.